el tema de esta charla es el alma del liberalismo clásico, y lo que quiero hacer, para que podamos conversar después y no me voy a extender demasiado, es tocar algunos conceptos fundamentales de lo que me parece configura la esencia del espíritu liberal y de la doctrina liberal, o de la filosofía liberal. Entonces, lo primero que quisiera analizar con ustedes para que lo podamos discutir es ¿qué es el liberalismo clásico? Muchas cosas, pero ¿es una doctrina, es una filosofía, es una ideología el liberalismo clásico o el liberalismo? ¿Qué es? Si a mí me preguntan, a mi juicio después de varios años leyendo autores del pensamiento liberal, me parece que el liberalismo clásico es varias cosas, pero ante todo un programa de investigación para entender las fuerzas que configuran la evolución social. Eso es para mí la esencia del liberalismo clásico. Tiene absolutamente un componente descriptivo y también tiene un cierto ideal al cual pretende apuntar. ¿Quién ha leído La riqueza de las naciones acá? Bueno, se supone que Adam Smith es el padre de la economía moderna. Ustedes saben que La riqueza de las naciones no es un tratado de filosofía política, obviamente es un tratado de economía política. Y lo que hace Adam Smith en ese tratado, ¿qué es? Decir, miren, el mundo ideal es este. No, lo que hace Adam Smith en ese libro es decir, miren, las causas, se llama hacer una investigación acerca del origen y las causas de la riqueza de las naciones. Así se llama la famosa riqueza de las naciones. Adam Smith adopta la postura del científico. Dice, a ver, vamos a entender por qué unas sociedades funcionan mejor que otras desde el punto de vista económico, y realiza una serie de diagnósticos y también de recomendaciones si se quieren alcanzar determinados fines, ¿ok? Entonces, es fundamental entender que desde ese punto de vista el liberalismo no es una ideología. No acepten que les digan que es una ideología, porque el liberalismo clásico, al menos, no es una ideología si ustedes entienden por ideología un conjunto de ideas y un sistema cerrado que se estructura a partir de principios a priori, es decir, independientes de la experiencia, y esperas modelar la realidad a partir de esos principios, ¿ok? Por eso Jean-François Revel sostiene que la ideología no reconoce en la realidad ni el juez de la acción ni el parámetro para elaborar las teorías que deben aplicarse a esa misma realidad. Entonces, el liberalismo clásico no es una ideología. Nosotros aceptamos la realidad como fuente de información y juez del correcto fundamento de la acción. Esas son las palabras textuales de Jean-François Revel. ¿Dónde viene y dónde surge el concepto de liberalismo? El concepto de liberalismo surge a principios de 1800 en Francia para referirse a las ideas de Benjamin Constant y Madame de Staël, que eran opositores a Napoleón y eran partidarios del libre mercado. Y la idea de libertad, que es muy importante tenerlo claro, del liberalismo clásico, no es, como se transfigura después el concepto de liberalismo, la idea de libertad como la posibilidad de obtener los fines que tú te has propuesto. No es eso. La idea de libertad que inspira al liberalismo clásico, que el liberalismo clásico pretende defender, es básicamente la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Que ustedes sean jueces y señores de su propio espacio y puedan perseguir sus fines sin ser coactivamente obstaculizados por terceros o instrumentalizados por terceros para fines que no son los que ustedes se han dado. Esa es la idea de libertad. Los liberales clásicos no creen, en general, hay distintas discusiones en esto, pero en general no creen que la riqueza tenga algo que ver con la libertad. De hecho, hoy día lo vamos a tener en el debate después, pero la idea de que la riqueza es la fuente de la libertad, que se suele decir los pobres no tienen libertad, por ejemplo, se suele decir que los que no tienen ciertos medios no tienen libertad, o tienen una libertad puramente formal. Bueno, esa idea es más propia del marxismo que del liberalismo. Aun cuando hay corrientes que hoy día se denominan liberales, como Amartya Sen y otros pensadores, que sostienen que tienes que tener ciertas capacidades básicas para perseguir tus fines, de lo contrario no eres libre. Bueno, el liberalismo clásico no cree en eso. El liberalismo clásico cree que poder y riqueza es una cosa y pueden ser deseables, nadie está diciendo que no, y que libertad es otra cosa. El concepto de libertad desde el punto de vista de la tradición clásica es un concepto político. Se refiere fundamentalmente
a una relación de unas personas con otras. Implica límites, por lo tanto. No es el concepto mecanista de libertad de Thomas Hobbes. Mucha gente sostiene que nosotros venimos de la línea de Thomas Hobbes y el Leviatán, que básicamente la libertad consistiría en la ausencia de cualquier impedimento. La libertad no es la ausencia de cualquier impedimento. Desde el punto de vista de esta tradición, la libertad es la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, que es otra cosa. Hobbes pensaba que si tú en un camino te encontrabas con una roca que no te dejaba pasar, tenías una restricción a tu libertad. ¿Ok? Porque tenía un concepto que él había tomado de las leyes de la inercia de Galileo de libertad. Ustedes saben que las leyes de la inercia de Galileo proponen que un objeto se seguirá moviendo hasta que otro lo detenga, ¿sí o no? Bueno, ese es el concepto mecánico de libertad que inspira la obra de Hobbes. Pero John Locke, que es el padre del liberalismo clásico desde el punto de vista de la filosofía política, lo que dice es no. La libertad es un concepto político, es un concepto que se da en una comunidad política y por lo tanto no tiene ningún sentido, y esto lo digo yo, hablar de libertad en el caso de un Robinson Crusoe o en el caso de Tom Hanks perdido en la isla El Náufrago. Tom Hanks no tiene un problema de libertad. ¿Quién vio la película? Supongo que todos la vieron. Bueno, y si no, Robinson Crusoe, todo el mundo lo conoce. No tienen un problema de libertad, pero tienen un problema económico, ¿cierto? Porque tienen que proveerse los recursos para poder subsistir, alimentarse, para empezar a hablar. Pero no tienen un problema político porque no viven en una comunidad. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de libertad en la tradición liberal en el caso de Robinson Crusoe o de Tom Hanks perdido en la isla del náufrago. No tiene ningún sentido. ¿Ok? Y esto es lo que muchos críticos del liberalismo no entienden, porque confunden el concepto de libertad con el concepto del poder efectivo de conseguir tus fines. Y de hecho, un filósofo americano, John Dewey, que es más bien de izquierda, progresista, definía la libertad como el poder de conseguir tus objetivos. Cuando tú entiendes la libertad como el poder efectivo de conseguir tus fines, necesariamente la estás identificando con capacidades, y dentro de esas capacidades implica la posibilidad de que tú tengas medios materiales. Entonces la promesa socialista es: yo los haré libres en la medida en que yo les voy a proveer a ustedes de bienes materiales, porque obviamente el rico tiene más libertad porque tiene más opciones que el que tiene menos. Sin embargo, si ustedes son esclavizados por un multimillonario, digamos, o por un rey, que les da todas las comodidades materiales y viven en el palacio, son menos libres que una persona que vive en el campo, muy pobre, y que dentro de los escasos recursos que tiene, puede elegir qué fines va a perseguir. ¿Sí o no? La libertad y la riqueza son cosas distintas. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. ¿Ok? En segundo lugar, o en tercer lugar, porque ya dijimos que el liberalismo no es una ideología, que el concepto de libertad que defendemos es un concepto político y que implica la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros y no necesariamente el acceso a riquezas materiales. Tercer punto. El liberalismo clásico lo que propone no es una defensa radical, absoluta y total de la libertad en todas las circunstancias. Ojo con eso. Lo que el liberalismo clásico propone es una presunción en favor de la libertad. Una presunción tan poderosa que aquellos que pretendan restringirla a través de los poderes públicos deben tener una justificación extraordinaria para poder hacerlo. Adam Smith, por ejemplo, permitía la restricción de la libertad natural, así hablaba él, en diversos casos. Uno de los más notables, tal vez, y menos, yo no lo comparto, pero que lo hacía, era ponerle límite a la tasa de interés que podían cobrar los prestamistas. Nadie podrá decir que Adam Smith era un socialista, supongo. Bueno, Rothbard lo decía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la libertad es una presunción y se entiende que en la medida en que los seres humanos perseguimos nuestros fines libremente, se satisface el ideal del bien público, el bien común. El bien común es un concepto muy importante en la tradición liberal. Ustedes lo pueden ver en John Locke, lo pueden ver en Thomas Jefferson, lo pueden ver en distintos pensadores. Pero a diferencia de la visión colectivista que cree que el bien público, el bien común,
es una cosa que se construye desde arriba, de acuerdo a los parámetros que las autoridades tienen, los liberales clásicos entendemos, como decía Thomas Jefferson, que la mejor forma de maximizar o de alcanzar el bien común es dejando a cada uno de los individuos perseguir sus propios fines. ¿Ok? Eso tanto en términos económicos como en términos personales, de otros tipos. ¿De acuerdo? Entonces, no es que a los liberales no nos preocupe el bien común, que es algo que nos suelen criticar, que nos dicen a ustedes no les importa el bien común. No, nos importa tanto que es un bien, incluso cuando se justifica superior a la libertad individual, porque sabemos que la libertad individual es el único camino para producirlo, pero al mismo tiempo entendemos que hay ciertos casos en los cuales ese bien puede requerir de alguna intervención en la libertad o propiedad individual para ser alcanzado. John Locke pone el siguiente ejemplo. Si se está incendiando una casa y la casa del vecino va a agarrar fuego y se va a esparcir el fuego por toda la ciudad, y la única forma de detener el fuego es botando la casa al vecino, que es un inocente, ¿qué van a venir a decir con Rothbard? No, la casa es de él, entonces no podemos tocarla. El bien público reclama, pero entiendan, el caso es extremo, ¿verdad? Son casos extremos. Reclama que se afecte la propiedad de esa persona para evitar una catástrofe generalizada. Ahora, que después haya formas de indemnizar o no, eso es algo que se puede discutir. Pero en principio, el dueño de esa casa no se puede oponer a que para prevenir que el fuego se esparza y destruya toda la ciudad, no se bote su casa. Que una visión completamente dogmática del derecho de propiedad respaldaría, ¿no? Que si no quiere que se bote la casa, bueno, total, es su casa la que se va a quemar. En fin, por eso el liberalismo clásico es una filosofía y no una religión. No es una ideología. El liberalismo clásico es ante todo un compromiso, me parece a mí, con entender la complejidad de la vida en común. Y la complejidad que implica tener órdenes espontáneos que nutren la libertad individual. ¿Ok? Y obviamente el progreso, que se deriva de ese respeto por la libertad de cada persona. El progreso no es un fin socialmente deseable en sí mismo desde el punto de vista liberal clásico. No es que el liberal clásico diga, voy a construir el progreso desde arriba, voy a crear beneficios, voy a crear una serie de instituciones utilitarias, aunque algunos sí lo dicen, tengo que decirlo. Pero la visión más fundamental es que el progreso se sigue del uso del conocimiento que podemos hacer, y esto lo dice Hayek muchas veces, del uso del conocimiento que podemos hacer en sociedad. No solamente en términos económicos, el progreso moral y el progreso social en general se sigue de ahí. ¿Okay? Vamos a un cuarto punto. Los liberales clásicos no creen en la idea de justicia social ni meritocracia, entendida como una corrección a las desigualdades que han surgido espontáneamente, de acuerdo a las reglas que les estoy explicando, en la sociedad. No creen eso. La justicia social, y por eso Hayek escribe en contra de la justicia social, es incompatible con un orden liberal, porque el orden liberal tiene, insisto, un presupuesto normativo, que es el que cada persona es responsable de perseguir sus fines, y que todos los fines de los individuos son compatibles entre sí en la medida en que para alcanzarlos tienes que respetar idéntico derecho de otro para alcanzar su fin. Por lo tanto, no hay ni una posibilidad que los que estamos en esta sala consigamos un fin que sea incompatible, coactivamente incompatible con el fin que puede perseguir otro. ¿Ok? Entonces, la justicia social lo que implica es corregir desigualdades que surgen de la aplicación de las mismas normas para todos. Ejemplo claro, hoy en día, las cuotas para mujeres. Cuotas mandatorias por ley. O para cualquier grupo. Es un ejercicio de ingeniería social. Vamos a lograr que se produzca un resultado deseado a priori.
A diferencia del liberalismo clásico que dicen nosotros no tenemos un sistema para generar resultados a priori, lo que hacemos es respetar la libertad individual de la cual surgen progreso y surgen ciertas evoluciones. No, yo quiero de antemano, es la filosofía socialista, que haya tal resultado, 50 y 50% de grupos de un cierto sector y de otro en tal lugar, ¿cierto? Eso es ingeniería social. ¿Por qué el liberalismo clásico no está de acuerdo con algo así? Y ningún liberal, creo yo, podría estar de acuerdo con algo así. Porque tú estableces una desigualdad ante la ley, ante la norma. Y lo que tú haces al establecer una desigualdad ante la ley es discriminar. Y cuando tú discriminas de manera arbitraria, lo que tú estás haciendo es decir que unas personas tienen más dignidad que otras. Y el presupuesto normativo del liberalismo clásico es que todos tenemos la misma dignidad. Entonces, un liberal clásico lo que debiera decir es: no me importa si hay 100% mujeres, 100% hombres, 50 y 50, 40 y 60, lo que sea, en la medida en que ese resultado se produjo producto de reglas que son justas. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con la desigualdad en la distribución del ingreso. Si la desigualdad en la distribución del ingreso es el resultado de reglas justas, reglas de conducta justa, del rule of law, como dice Hayek, entonces ese resultado, que es producto de un orden espontáneo y por lo tanto no es voluntad de alguien en particular, es perfectamente legítimo. Más allá del problema específico del conocimiento que tú requieres para lograr resultados a través de la ingeniería social, que muchas veces son contraproducentes. Más allá de eso, desde el punto de vista normativo, moral, el liberal clásico no tiene nada que objetar. ¿De acuerdo? Por eso la desigualdad no es un problema desde el punto de vista filosófico, en el caso del liberalismo clásico. Podría serlo desde el punto de vista sociológico, si tú en una determinada comunidad tienes desigualdad y efectivamente esas desigualdades generan tensiones sociales inmanejables y que no son compatibles con la cultura en la cual se están produciendo. Entonces un liberal clásico podría entender ese fenómeno y ese problema y tratar de ver cómo resolver ese problema, que no necesariamente pasa por la coacción estatal. ¿Ok? Porque los seres humanos efectivamente somos envidiosos y todo eso es una de las realizaciones que también hace el liberalismo clásico. De hecho, von Mises y toda esta gente habla muchas veces de la envidia como uno de los factores que propulsa el socialismo. Bueno, vamos al tema de la meritocracia. Si yo les pregunto cuántos creen en los méritos, probablemente muchos me van a decir, todos creen en los méritos. Pero hay que entender bien qué es el mérito. Uno de los argumentos más comunes en favor de la redistribución a partir del gobierno y que se le debe a John Rawls es que las personas que tienen desigualdades inmerecidas, es decir, ventajas inmerecidas, ventajas naturales inmerecidas. Caso más claro, tus papás tienen mucho dinero y por lo tanto tienes oportunidades que otros niños que no tienen dinero no tienen. ¿Ok? Bueno, uno de los argumentos es que como no es tu mérito estar en esa situación y por lo tanto tu educación y todo eso te fue dada de alguna manera, hay una injusticia estructural que tiene que ser corregida mediante la intervención del Estado. ¿Ok? El primer problema que tienes con ese argumento es que nadie sabe lo que son los méritos. Es imposible definir el mérito. ¿Quién tiene más mérito? Una persona que nace en una familia de clase acomodada, con mucho dinero, pero que nace con problemas de salud serios y tiene problemas de salud serios, o una persona que nace en una familia pobre pero no tiene ningún problema de salud para salir adelante. O que nace en una familia completamente destruida, con más recursos, en una muy cohesionada, donde se apoyan todos y tienes un desarrollo cognitivo sano, etc. ¿Quién tiene más mérito? Una persona que tiene un coeficiente intelectual de 150, que no es tu mérito, pero que al mismo tiempo tiene problemas de salud mental, o una persona que tiene coeficiente intelectual más bajo, y así suma y sigue. No hay cómo saber qué es lo que es el mérito. ¿Messi tiene mérito? Alguien podría decir que sí. Más allá de la selección, digamos, pero no me meto ahí mejor. Bueno, Cristiano Ronaldo, para llevarlo a otro ejemplo. Cambiemos el tema. Bueno, ¿tiene mérito o no? Uno dice, el tipo se esfuerza, se alimenta sano, hace un tremendo sacrificio, claramente. Pero ¿quién puede negar que el tipo tiene un talento que es probablemente natural? Y tantos como él hacen el mismo esfuerzo y no llegan donde está.
Entonces, ¿qué vamos a concluir? ¿Que él no se merece lo que tiene o que sus hijos no se merecen las ventajas que él les puede transferir? Bueno, ese es el problema que dice Hayek. Si nosotros lo que hacemos es tomar el mérito como criterio de distribución de riqueza, necesariamente terminamos en un sistema totalitario. Porque tiene que haber una autoridad que defina quiénes son los que cumplen con determinados méritos y en cada caso establezca qué es lo meritocrático, qué es lo que no es meritocrático y asigne una porción de la riqueza que se ha creado en sociedad. En cada caso. Y tú no puedes determinar hasta qué punto las cosas son resultado de tu mérito y hasta qué punto son resultado del azar, de tus genes, de tu educación y todas esas cosas, ¿ok? Entonces la meritocracia se defiende desde el punto de vista liberal en el sentido de que es aquello que reconoce el orden social espontáneamente como algo valioso. Y eso es lo que pasa en el fútbol. No es porque alguien dijo, ya Ronaldo, tú vas a estar aquí porque tienes más mérito, porque tus papás no eran futbolistas a diferencia del otro, entonces te esforzaste más y el otro es mejor, pero no importa, te voy a poner ahí. No es así. Es producto de un orden espontáneo que Cristiano Ronaldo está donde está. ¿Ok? Un orden espontáneo que se basa en reglas abstractas y generales. Las del fútbol. Que reflejan muy bien lo que es un orden de mercado. Entonces, bueno, para ir terminando y que podamos pasar a una conversación y un diálogo un poco más extenso. Porque estos son muchos puntos muy difíciles de abordar en 20 minutos. La actitud liberal, dice Hayek en Camino de Servidumbre, es como la de un jardinero que ve a una planta y que intenta entender qué es lo que permite que esa planta básicamente se desarrolle bien. La actitud liberal es una actitud de humildad intelectual. Es una actitud de no creer que tenemos las respuestas a todo. Es una actitud de dialogar con los que piensan distinto, de oír sus argumentos. Hayek y von Mises, a pesar de que von Mises era más intolerante, pero son un ejemplo de la discusión sobre el cálculo socialista y debatieron toda su vida con socialistas sobre la base de argumentos técnicos. Y es una actitud de entender que la libertad es el norte polar, como dice Lord Acton, de todo el orden social y es lo que todos debemos aspirar, pero no es una religión. Hay casos en los cuales la restricción de la libertad, calificado, insisto, la carga de la prueba está del lado de los que las quieren restringir, pueden ser válidos. Y por eso cuando se habla del tema de la migración, por ejemplo, que es un gran tema, hay algunos que dicen, nadie que se oponga a las fronteras abiertas puede ser liberal. Yo le he oído eso. Bueno, resulta que Hayek no era partidario de las fronteras abiertas, resulta que David Hume tampoco habría sido partidario de cualquier frontera abierta, resulta que ni siquiera John Rawls era partidario de una libertad absoluta en esa materia, y así suma y sigue. Entonces es difícil decir que estos personajes no eran partidarios. Milton Friedman tampoco en el caso de los estados benefactores, por ejemplo. Entonces, hay que comprometerse con una actitud dialogante, racional. Esa es la actitud liberal. Y el alma del liberalismo clásico, con esto termino, es fundamentalmente una que se compromete con el descubrimiento de la verdad. No con una defensa absolutamente ciega, dogmática y no dialogante de un dogma abstracto. La verdad es fundamental en esta materia. La libertad no es solo un principio, es ante todo el producto de una evolución cultural determinada. Por regla general en la historia humana la libertad no existió. Esa es la regla general. Y en sociedad hay muchas sociedades hoy día donde no existe. ¿Sí? No es que la libertad se sostenga sola como principio. La libertad requiere una serie de instituciones y de realidades comunitarias para mantenerse. Es el producto de una civilización. Entonces, si queremos mantenerla, tenemos que adoptar esa actitud de comprensión de la realidad social. Y por último, no nos olviden que, como dijo Lord Acton, la libertad siempre ha sido el triunfo de minorías. Las mayorías nunca han abrazado la libertad ni han estado dispuestas a defenderla. Así que esperemos que estas minorías estén aquí reunidas y podamos seguir sosteniéndola en el largo plazo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Axel. Tocaste ahí el tema de Hayek y solo voy a hacer un breve comentario. Hayek dice, a veces en la sociedad valoramos a ciertas personas, por ejemplo, las personas bien educadas. Ahora, cuando esa buena educación resulta que es producto de la plata que tenían los padres, gritamos, oh, desigualdad de oportunidades. Y dice, pero ¿no notan la contradicción? Tocaste muchos temas muy interesantes, algunos espinosos incluso para nosotros los liberales. Planteaste algún bien superior que justificaría en algunos puntos alguna intromisión sobre la libertad. Y en base a eso traigo mi pregunta, que en realidad la tenía de antes, porque obviamente te sigo, te conozco, veo el trabajo que haces y me encanta. Y últimamente he desarrollado un rol como entrevistador, en el cual tuviste el lujo de charlar con Mario Vargas Llosa. Y a Mario le hiciste una pregunta, sí, y a Mario le hiciste una pregunta polémica, que creo que tenía que ver con si existían dictaduras buenas o malas, o tal vez malas y menos malas, tal vez comparando a la Venezuela de Maduro con el Chile de Pinochet. Él te dijo, no te acepto esa pregunta, y no la respondió. Muy liberal. Entiendo que porque todas las dictaduras son malas para él. Pero entonces yo te retransmito la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? A ver, la pregunta que yo le formulé a él fue si acaso existían efectivamente dictaduras menos malas que otras. Si acaso existían regímenes autocráticos que sobre la libertad y el bienestar de la población infligen un daño mayor que otros. Esa fue mi pregunta. Y puse el ejemplo de Chile y el ejemplo de Venezuela. De una manera muy desapasionada. De hecho, yo partí diciéndole, mira, acá hay que tener sangre fría de reptil. Le dije, Ahora, ¿cuál es el problema? Me parece a mí que la respuesta que él me dio, yo esperaba una respuesta enérgica, pero no esperaba algo más bien emocional, ¿no? Es decir, es de mínimo sentido común, me parece a mí, que existen regímenes más lesivos y agresivos con el bienestar y la libertad personal que otros. Eso es una cosa tan evidente que de lo único que habla la reacción de la prensa chilena, sobre todo, porque yo después hablé con Mario, la entrevista está grabada y quedó todo súper claro, pero de lo que te demuestra es que hoy día no estamos en condiciones de tener un diálogo racional. Es imposible, es todo emociones. Y la reacción de él efectivamente fue emocional por su propia historia, por lo que ustedes quieran, pero él no abrió. Ahora, interesantemente, él tiene artículos elogiando Singapur. Y Singapur no es una democracia. Entonces, mi racionalidad detrás de esto, que también es liberal clásica, y no se olviden ustedes que el liberalismo clásico y la democracia han sido conceptos opuestos históricamente por mucho tiempo. Tú tienes grandes liberales que han criticado la democracia por la amenaza que implica la libertad individual. Entre ellos, el mismo Hayek, Isaiah Berlin, John Stuart Mill y muchos otros, que dicen la democracia puede generar en la destrucción de la libertad individual. Pero si tú tienes un régimen democrático mejor que otro, ¿y cuándo decimos que es mejor que otro? ¿Cuándo puedes cambiar un ladrón por otro? ¿Cuándo puedes elegir a Hitler o Mussolini? No. Es cuando respeta más la libertad y cuando genera mejores condiciones de prosperidad, ¿cierto? Entonces, si esa misma lógica tú la aplicas al caso de regímenes autocráticos, cualquiera que sea, puede ser una monarquía. El mismo estándar, como decimos en derecho, a la misma razón, la misma disposición, el mismo estándar, tú lo aplicas y llegas obviamente a la conclusión de que hay regímenes mejores y otros peores. Y es cosa de ver cómo la gente, hay más de 2,5 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Eso no pasa en Singapur, eso no ha pasado en muchos otros casos. Entonces, a mí me parece increíble que tenga que siquiera explicar una cosa tan evidente y tan obvia, independiente de la sensibilidad política de cada uno. Esto no quiere decir que uno diga que las dictaduras son buenas o que son preferibles, no, nadie está diciendo eso. Estamos simplemente diciendo que si la democracia quiere subsistir, tienes que entender sus debilidades y que no es una coincidencia que durante la mayor parte de la historia humana las democracias no hayan sido la regla general, y los seres humanos tenemos una inclinación a esperar resultados, tanto desde el punto de vista económico, de bienestar, como desde el punto de vista del respeto por nuestras libertades. Y una democracia no necesariamente te garantiza eso, y si no me creen, pregúntenle a los venezolanos. Bueno, Axel, primero felicitaciones, me gustó mucho.
Ya que mencionaste a Adam Smith, voy a cambiar mi pregunta. Tenía pensada otra, pero me motivaste. Adam Smith, que era liberal clásico, decía que el gobierno tenía que tener un rol que era educación, seguridad y justicia. Bueno, yo te conozco, te he escuchado y te escuché hablar de vouchers. Digamos que por ahí el tema de educación podría ser suprimido. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Axel Kaiser? ¿Está dispuesto a suprimir seguridad y justicia? ¿Cuál es el rol del gobierno dentro del liberalismo clásico? El liberalismo clásico concibe el Estado como la forma... A ver, este es el punto. Hay un dato que hay que entender que es una realidad sociológica, que es el poder y la violencia. Ese es un dato. La violencia existe. Y el poder, entendido como la capacidad de someter a otro a tus preferencias, existe. ¿Cierto? La historia de la humanidad es la historia de unas tribus masacrando a otras, la historia de un tirano sometiendo digamos, a su pueblo. Esa es la historia de la humanidad. En parte, no es lo único, pero es una parte importante de la historia de la humanidad. Entonces la violencia requiere una respuesta. ¿Cómo nos organizamos para evitar que haya grupos que ejercen violencia sobre otros? Hay distintas respuestas a esto, pero una de las posibles respuestas, y el liberalismo clásico la respuesta que da es, mira, el Estado, por eso se define sociológicamente el Estado como el que detenta el monopolio de la violencia física, considerada legítima, así lo define Max Weber, ¿cierto? Es una respuesta. Entonces nosotros decimos, el Estado ejerce el monopolio de la violencia y los problemas que tengamos, hay tribunales que lo van a resolver. Entonces no tengo que ir a matarte a ti, no tengo que ir a matar a tu hermano, crímenes de honor o lo que sea, porque tú, no sé, hizo algo con... Bueno, todos entienden el punto. Entonces, el Estado es una solución a ese problema, ¿no? Ahora, el Estado puede derivar en el máximo ejecutador de la violencia sistemática también, y usualmente ha ocurrido eso. Por eso tenemos democracias liberales con constituciones que limitan el poder del Estado, ¿ya? Entonces, el rol del Estado primeramente es garantizar la seguridad de las personas, que es algo que fracasa completamente en América Latina, ¿ok? Y por eso pagamos impuestos europeos y tenemos niveles de seguridad menos que africanos, o sea, es terrible. Entonces fracasa, esa es la justificación del Estado. La justificación, y John Locke lo dice en su segundo ensayo sobre el gobierno, es que te va a proteger los derechos naturales. Hoy día no lo hace. El Estado se ha convertido en una máquina de extracción de recursos de la gente que trabaja para repartírselos, bueno, a ellos mismos, a los burócratas y a gente que no trabaja muchas veces. Entonces, en el caso del liberalismo clásico, esa es la respuesta. Ahora, tú tienes una gran gama de propuestas distintas entre los pensadores, ¿no? Adam Smith dice eso, pero tú mismo Hayek decía que se puede asegurar un mínimo a la población. Friedman hablaba de los vouchers y de que básicamente el Estado podía financiar a partir de la redistribución, los vouchers para que haya demanda, digamos, subsidio a la demanda y esas cosas. No es tan claro. Lo que sí está claro, o sea, no tan claro en todos los casos a dónde pone el límite. Lo que sí está claro es que tiene que ser lo menos posible. Eso sí está claro. Y lo que está claro, pero sin ninguna duda, es que no hay ni un país occidental que esté cumpliendo con el estándar liberal clásico. Ni uno. Tal vez hasta cierto punto Singapur desde el punto de vista de la intervención económica, y si me esfuerzan mucho, tal vez Suiza. Y dicen que Paraguay es donde nadie paga impuestos. Pero un paraíso de la libertad. Bueno, hoy en día, insisto, el liberalismo clásico me parece a mí que si bien hay ciertas instituciones que de alguna manera han sido influidas y están ahí, no se está aplicando en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de Occidente al menos. Con el nivel de gasto de intromisión que los gobiernos tienen, estamos entrando en lo que Tocqueville llamó el despotismo suave. Bueno, muchachos, lamentablemente esto es de poco tiempo, que yo me quedaría acá haciendo miles de preguntas, pero vamos a abrir y vamos a tomar solamente una pregunta del público, así que levanten la mano y haré rol de... Sí. Bueno, ahí tenemos una persona, ahí sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José, soy cubano. Acá la señora Marti María nos dijo que estos debates nos pueden servir de herramientas para debatir, para saber defendernos a favor de la libertad. Los que predican el socialismo
tienen como arma el altruismo. ¿El liberalismo qué puede decir del altruismo? ¿Un liberal puede ser altruista o es algo que no tiene que ver con eso? Yo creo que tú vas a encontrar distintas respuestas a esa pregunta en los liberales, pero mi visión es que un liberal puede perfectamente ser altruista. Es más, si tú lees la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, ahora habría que definir bien lo que es altruismo primero, pero si tú lees el sacrificio por otro existe, yo creo que es una de las cualidades de la naturaleza humana, es algo posible. ¿Saben por qué existe? Porque existe el amor. El amor existe. Eso es una realidad. Y yo creo que uno de los grandes distorsiones que ha ocurrido con el pensamiento liberal es la idea del homus economicus, que todo es un cálculo racional basado en utilidades y pérdidas. Y esto es algo contra lo que Hayek escribió. Y esto es algo que James Buchanan dice que ha sido uno de los factores que más ha distorsionado y ha restado legitimidad y atracción a la causa liberal clásica. La idea de que somos una máquina maximizadora de utilidad. Cuando ustedes hacen algo por sus hijos, no lo hacen, es decir, tú de alguna manera podrías elaborar un argumento que lo haces pensando en maximizar tu utilidad. Sí, puedes hacerlo, pero todos sabemos que no lo hacen por eso. Entonces, yo creo que el altruismo, para contestar directamente, sí es posible, no creo que sea la regla general. Creo que más bien la evolución nos ha diseñado para ser empáticos, ser capaces de eso en algunas ocasiones, pero por regla general, hablar por nuestro interés y por el de nuestro sector más cercano, nuestros familiares, en fin, nuestra tribu, digamos, más inmediata. Pero sí no lo descarto como una posible manifestación del espíritu humano. Y ojo, que muchos liberales sí creían en el espíritu humano. Bueno, ahora María dice que va a hablar un rato largo con vos sobre este tema, sobre el altruismo y el amor. Bueno, los randianos no creen en esto, ¿eh? Precisamente. Bueno, lo despedimos con un gran aplauso a Axel Kaiser y nosotros nos vamos. Gracias.